Y si hablamos de Alzheimer, bueno, sabemos que eso es una de las enfermedades y una de las muertes muy lentas y muy silenciosas, ¿no? Porque a partir de que una persona que tiene Alzheimer, que le diagnostican el Alzheimer como tal, de ahí la ciencia ya ha comprobado como son 10 años de vida, no más, ¿no? Después de que se diagnostique el Alzheimer. Sí, dependiendo desde el momento que ya se empezó a dar, ¿no? Por lo regular, muchos decían, bueno, el Alzheimer se presenta después de los 40, 45 años. Ahora hay estudios que ya empiezan a presentarse desde los 32, 35 años el Alzheimer, ¿no? Pero también hay que ver por qué se presenta de una forma temprana, entre comillas. ¿Y por qué se puede presentar de forma temprana? Tiene que ser, podría ser de forma, por gen, por herencia, porque a lo mejor hay antecedentes en la familia. Si una persona sufre de Alzheimer, muere teniendo Alzheimer, Sí. sus descendientes pueden tener ese gen. Hay estudios que sí lo afirman, Como una persona con Parkinson también, igual. Una persona diabética, lo mismo. Una persona hipertensa, igual. Muchos dicen, no, pero es que la hipertensión es completamente punto y aparte. No. Fíjate que aquí hay algo importante. Cuando llegas con el médico y te pregunta, ¿usted es diabética? Sí. ¿Qué tiempo tiene? Tanto tiempo. Antecedentes de la familia que hayan sido diabéticas, Sí, papá, mamá, abuela, hermanos. Entonces ahí ya está, ya hay cierta información de dónde viene. Entonces por consiguiente, igual cuando hay una degeneración de esa manera, entonces también igual si hay antecedentes de gente que tuvo de familias que tuvo también esa enfermedad, ¿no? Entonces una persona con Alzheimer por lógica va deteriorándose y va siendo de una forma muy, muy, muy marcada, porque de repente te conoce y de repente no te conoce. Sí, conocido personas con Alzheimer. Exactamente, y entonces hay personas que de repente, supongamos yo tuve una entrevista con una persona que tenía Alzheimer y Parkinson al mismo tiempo. Entonces la esposa me decía, y llorando, me decía, es que sabe qué, doctor, en su momento me reconoce y hablamos, y a los 5 minutos me está hablando como si fuera su amiga, pero está hablando de su esposa, o sea, de mí. ¿Cómo es posible? Bueno, pues es que el Alzheimer pues, sí. es muy aleatorio en cuestión de la información, porque ya las neuronas ya van supliendo, unas neuronas van muriendo, y las neuronas que van muriendo y las neuronas que están vivas suplen a las que mueren. Exactamente, efectivamente. Y entonces ahí es donde se da el conflicto. Lo mismo está pasando en este tercer principio de lo que hablamos, cuando una neurona está alterada, ¿no? O está estropeada, por decirlo así. ¿Y cómo evitar que se estropeen las neuronas? Para empezar, una muy buena alimentación. Estamos hablando de proteínas. El cerebro se alimenta de glucosa, se alimenta de oxígeno. Entonces, luego a veces, mira, hay un video en YouTube que se llama El cuerpo humano al límite. Ahí habla de dos partes esenciales, del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo, y te habla del cerebro. El cerebro es muy mañoso, es muy complejo, es una chulada. Mira, yo realmente en lo particular, una de las cosas que más cuido es el cerebro. Es oro, al menos en lo particular es oro molido el cerebro, eso no sabes. Y sabes qué, cuando vamos, y te voy a poner algo que lo vas a poder ver en ese video que te digo, en el del cuerpo humano al límite. Supongamos un cerebro o a tu cuerpo que le hace falta vitamina C, ¿no? Por decirlo. Llega un momento en que el cerebro te lo pide. Y tú dices, bueno, ¿cómo? Pero si el cerebro no habla. Bueno, eso es lo que todos creemos. ¿Qué es lo que pasa si vas caminando por la calle y de repente te encuentras un puestecito de pepinos y se te antojan unos pepinos pero con harto chile? Dices, bueno, oye, a ver, para empezar yo no acostumbro a comer picante. O sea, yo en su momento sí lo comí, pero hoy en día ya no lo como porque pues me hace daño. ¿Pero por qué se me está antojando este día? Fácil, porque sabemos que el picante tiene vitamina C y el cerebro te lo está pidiendo. Y al final de cuentas, ese antojo, ese famoso antojo, lo acabas adquiriendo y lo acabas haciendo real. Y te estás comiendo ese pepino con el famoso picante, con su salsita verde, su salsita roja,
y a final de cuentas le estás dando lo que el cerebro te está pidiendo. O de repente dices, bueno, es que yo no soy muy, como muy dada a esos pancitos con cajeta. ¿Por qué me pide? ¿Por qué se me antojó la cajeta? Si es algo que a mí realmente me empalaga, no lo puedo soportar. Bueno, es que estamos hablando de glucosa y el cerebro tiene hambre, por decirlo así. ¿Ves? Sí. Entonces, en este caso, si te das cuenta, estamos hablando de neurobiología. Bio significa vida, logía es el estudio, la ciencia que estudia. Entonces estamos hablando de la vida de la neurona. Así de simple. Ese es el paseo que el día de hoy estamos recorriendo desde lo más minucioso del cerebro hasta lo más complejo, que es del interior al exterior. Y es lo que estamos haciendo en este caso. Vean nada más qué forma tan compleja. Ahora, regresando al tercer principio de las neuronas alteradas, aquí hay algo inexplicable. Un jovencillo de 16, 18 años, cuando tiene contacto por primera vez con un toque de marihuana, como ellos le llaman, como todos lo conocemos, automáticamente es como que evoluciona el cerebro, evoluciona la mente. Y en este caso, hablar de neurología, también hablamos de conciencia, hablamos de atención, hablamos de retención, hablamos de memoria corto, mediano y largo plazo. Pero ahorita no nos vamos a meter en eso, sino lo más básico. Entonces, a veces que revoluciona y muchos dicen, oye, ¿qué onda? ¿Cómo es posible que ese chamaco o ese adulto que se alcoholiza o que se droga porque es muy inteligente, porque tiene mucha habilidad mental y yo que soy una persona sana? No, bueno, es que hay veces que hay ciertas neuronas que también son estimuladas, desafortunadamente no de la forma adecuada, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo, también vuelvo otra vez a lo mismo. Hay un video en YouTube donde una persona con Parkinson está sentada en un sillón y pues lo ves que su Parkinson está muy avanzado. Entonces se acerca a un familiar, él inhala 2 o 3 ocasiones y da los jalones, por decirlo así, o los inhalados del cigarro, de la marihuana, y automáticamente en cuestión de minutos, el efecto que le proporciona la marihuana, lo ves cómo se para y empieza a bailar y empieza a caminar normalmente. Hay estimulación neuronal. Bueno, si son las neuronas, ¿y qué tiene que ver el Parkinson? Estamos hablando de que neurobiología también habla del sistema nervioso central. Bueno, ya con esto me animaste a fumar marihuana. ¿Para qué? Para tener una retención, para tener más habilidad mental, para bailar. Para tener habilidad mental. No lo hagas. Fue un chascarrillo. No lo hagas. Hay otras cosas que también estimulan las neuronas, como el café. Muchos dicen, me voy a tomar un café para despertar. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿No? Y realmente, pues vamos, el café es cafeína, estamos hablando de las drogas blandas, una de las drogas legalizadas, pero la cafeína es cafeína y estamos hablando que cuando es droga, es droga. Entonces, o el cambio químico neuronal que también hace... ¿Qué efecto tiene el café en las neuronas? Tiene mucho, porque a pesar, estimula más la parte... si hablamos en cuestión más somático, estamos hablando de cuerpo. Entonces, si lo hablamos de una forma más somática, vamos a dividir el cerebro en 4 partes, que serían 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Y en este caso, lo que hace el café es estimular principalmente el parietal y el frontal. El frontal, que es la atención, todo lo que es la atención y la alerta de estar de tener la visión y la atención, como el parietal, que es lo psicomotor o sensoriomotor. Entonces, con un café te mantiene alerta y de cierta forma te tiene más hábil también, porque es sensoriomotor. Entonces estimula la parte sensoriomotora y también estimula la parte de atención, de retención y comprensión, ¿no? Esa es la función del café dentro de las neuronas, si lo hablamos en cuestión de lóbulos. O sea, si los encerramos cada uno, por decirlo, en una bolsita, vamos. Que no ¿Pero sería sano tomar 2 tazas de café al día? Dependiendo, porque vamos, si el desgaste laboral es más mental que físico, pues sí podría hacer 2 tacitas de café. Pero si es más físico que mental, pues imagínate, llega un momento que si te tomas 2 tazas de café, va a llegar a que andes interactivo,
y luego es tanta la energía que lo que menos quieres es hacer ya las cosas, ¿no? Porque ahí es donde entra otra parte que podemos hablarlo de ansiedad, fíjate, o una crisis de angustia. Esa que ya son otros trastornos mentales también. La crisis de angustia, esa desesperación. ¿Por qué viene la crisis de angustia? La crisis de angustia, sí, nos vamos a salir un poquito, pero mira, nos vamos a salir y nos vamos a meter. Una crisis de angustia viene precisamente de algo que te voy a hablar aquí, y me voy a adelantar en hablar de las funciones mentales interiores y las funciones mentales exteriores. Entonces, dependiendo del aprendizaje que se tiene desde muy jovencito, vamos a hablar de un niño de 7, 8 años, una niña de 7, 8 años, ese tipo de aprendizajes, y dependiendo de la educación el tipo de aprendizaje que le hayan dado, es como a través del tiempo se va a ir desarrollando esa parte, esas informaciones, esos procesos, esos comportamientos. Entonces, cuando llega una crisis de angustia, por decirlo así, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si era una persona completamente muy tranquila, era un niño muy sumiso, entre comillas. Ahora, ¿por qué tiene esas crisis de angustia? Bueno, porque ya tiene cierta información de mucho muy atrás, ¿no? Entonces luego a veces es tanto lo que se va acumulando y que no se evoca, llega un determinado momento que va a haber algo que lo va a detonar, por ejemplo, la muerte de un abuelo. Si el abuelo para era muy simbólico, el duelo la va a llevar o lo va a llevar a que tenga esas crisis de angustia. ¿Por qué? No, pues es que no sé, pero es que cuando experimentan la primera crisis de angustia, pues lógico que viene la taquicardia, viene la desorientación, el pánico. Para muchos le llaman el pánico escénico, otros le llaman el pánico social, o sea, la fobia, que no, claro, no afirmo que es una fobia como tal, pero vamos a mencionarlo así, una cierta fobia muy ligera, el que esté en un lugar con mucha gente, ¿no? Y que pierde los movimientos de conducta, pierde completamente todo. Es más, inclusive llega la información de quedar a quedarse ahí en el acto muerta, ¿no? Por esa taquicardia tan fuerte que siente. Esa es una crisis de angustia. Y estamos hablando sin agorafobia. Si lo hablamos con agorafobia, bueno, es otro rollo. Pero son funcionales. Entonces, ese tipo de situaciones son cuando realmente dices, bueno, ¿sabes qué? Hay que entrar a la psicoterapia, hay que entrar a la psiquiatría, o con neuro, ¿no? Con el neurólogo. El neurólogo y el psiquiatra lo que van a hacer, en este caso con una persona con crisis de angustia, pues es medicarla. El medicamento lo que va a hacer, que va a ser un cambio químico neuronal para que pueda estar estable. Y ahí es donde entra la parte psicológica. Eso también está dentro de la neurobiología. Pues vamos a ir a un corte comercial y regresamos.